Daremos inicio a la actividad con ustedes, Francisco Inostroza. Un gusto. Por favor, adelante, el escenario es suyo. Aló, muchas gracias. Ya. Dale las gracias a mi amigo Manuel, que no lo veía hace un buen par de años, prepandémicos por lo menos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos historietas que tuve el placer de guionizar por un lado y también, por lo menos con Lautaro, trabajar en la parte de la edición y con el que vamos a comenzar. Bueno, Lautaro no creo que a esta altura no necesita una presentación en sí. Todos tenemos un claro conocimiento y noción del personaje. Y bajo esa perspectiva, cuando comenzamos con el proyecto de Lautaro, lo que queríamos era poder realizar una épica, principalmente como si fuese una película, en cierta medida, por la frustración de no poder hacer una película épica en Chile. Además soy productor audiovisual, entonces he tenido la posibilidad de hacer un par de películas y realizar una película de esta envergadura, además de muy costoso y complejo, es casi, no vamos a decir imposible, porque se podría, pero se requieren muchos esfuerzos de muchos años y que se ha intentado incluso hacer. Entonces, bajo esa idea, cuando comenzamos con la idea de hacer una épica, comenzamos a buscar cuáles eran nuestros referentes en cuanto a héroes nacionales. Y claro, los primeros personajes que de alguna manera emergen son O'Higgins o Rodríguez o Carrera, Prat también. Y buscando algo que fuese un poco distinto, llegamos al personaje de Lautaro y la gesta que implicaba Lautaro. Porque nos dimos cuenta que la inspiración que movió a O'Higgins y todo lo que fue la revolución de las independencias en Latinoamérica comenzó con una pequeña acuerdo y reunión de libertadores y que se puso la logia lautarina. Entonces, Lautaro de alguna manera es una figura que ha sido representado en más de cosas, de infinidad de medios. Tiene obras teatrales, hay un par de novelas juveniles también retratando el personaje. Entonces debíamos buscar una forma distinta de poder presentarlo. Y esa forma claramente, además de hacer un cómic, cómo poder contar la historia de este personaje. Entonces, para poder buscar y de alguna manera lograr concientizar lo que estábamos haciendo, me tocó toda la labor de investigación para poder hacer la construcción de la historia. Y nos fuimos principalmente a la biblioteca y también a la página Memoria Chilena, donde encontramos textos de la época y primero encontrar referencias reales de Lautaro en cuanto a historiadores de la época. Estamos hablando de los primeros narradores que hubo acá en Chile, que fueron los mismos soldados que estuvieron en la época de la conquista y que participaron de alguna de las batallas y que fueron parte del séquito que trajo Pedro Valdivia o eventualmente Hurtado de Mendoza. García Hurtado Mendoza. Muy bien. Gracias, estimado. Entonces, dentro de esos personajes estaba Góngora Marmolejo, Rosales también, que fue un cura posterior, pero que tomó gran parte de las narraciones que estaban en ese tiempo. Y una de las primeras sorpresas es encontrar que sí, efectivamente, estaba este personaje y que tenía, de forma muy interesante, muchas contradicciones. Habían historiadores que dentro de la historia colocaban que traicionó a Valdivia durante la batalla de Tucapel. Habían otros que establecían que Lautaro se había arrancado previamente y volvió a reaparecer durante la batalla de Tucapel, y que esa es como de alguna manera como la forma más históricamente aceptada, que después se puede ver en libros posteriores de Diego Barros Arana, entre otros historiadores. A Munátegui también, que nos sirvió mucho de referencia. También buscando como fuera de Chile nos topamos con los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega, que también tiene un pequeño capítulo dentro de su libro en relación a Chile,
y que habla particularmente, más que de Lautaro, habla de la desaparición de Pedro de Valdivia y las consecuencias que acarrió todo ese trabajo. Entonces, de alguna manera, el trabajo de investigación era para poder sustentar bien lo que queríamos hacer, ver cómo englobar la historia, porque la historia de Lautaro da para hacer un tremendo libro, pero también teníamos claridad que teníamos limitaciones de página, entonces una de las decisiones principales fue enfocarlo y concentrarlo todo como una primera etapa en la batalla de Tucapel, que de alguna manera es la de donde todo el mundo lo recuerda y se ensalza dentro de todo, sobre todo en la Araucana, que también otro fue el libro que utilizamos. Para eso, bueno, trabajamos una vez que ya teníamos clara la dimensión de la historia, que iba a estar enmarcada dentro de la batalla de Tucapel, y que durante la batalla se iban a ver sucesivos flashbacks funcionales para poder explicar cómo llegó el personaje a esa batalla y las cosas que ocurren. Hablamos con Claudio Muñoz, Caos, que fue el dibujante de Lautaro, dibujante temuquense, y establecemos una idea de poder establecer como primera consigna que si queríamos hacer una historia que fuese en tono de épica, debíamos tener un realismo súper fuerte en el desarrollo del dibujo. De ahí un poco los dibujos que ven acá. Usamos también los dioramas que se encuentran acá, lo usamos de referencia para poder construir algunas de las etapas de la acción de la historia. Y finalmente lo que vemos acá un poco la construcción de lo que fue el guión, las descripciones que hacíamos y después de mucha conversación, cómo el Claudio iba transformando estas ideas bases del guión, lo iba convirtiendo finalmente en dibujos. Dibujos que primero parten con un trazado o un draft o un layout, como le llaman los dibujantes, para saber si a nivel de composición y los elementos que componen la idea de la historia funcionan. Aprobada este layout inicial, pasamos a la etapa de lápiz definitivo. Y acá lo que van a ver, justo acá al centro, ven una estaca ahí con una cabeza, que en la etapa de lápices había muchas, no solamente esas, sino que habían desmermamiento y un montón de cosas más. Pero justo comenzamos también a establecer una relación con SM, con Editorial, y que de alguna manera nos pidió que le bajáramos un poquito la intensidad a la historia, principalmente para poder enfocarla a colegios y liceos. Entonces, cuando ya vimos que ese camino se estaba construyendo con SM, pese a que todavía no había una dirección clara, las cabezas desaparecen en el proceso de el dibujo en tinta. Si se dan cuenta, cambia inmediatamente el tono de la página en sí. Sin perder, o sea, son elementos que si bien nosotros encontrábamos que le daban un carácter a la historia, no hacían que se perdiera la esencia del relato, no se perdía el guión. Eran detallitos solamente. Entonces, esos detalles los fuimos amoldando. Y finalmente después invitamos a Cote Carvajal, que ya habíamos trabajado con él en otras ocasiones, que también es autor de novelas gráficas y nos hizo todo el apartado de coloreado del cómic. Y dentro del coloreado del cómic le dio una nueva resignificación a toda la historia. Y es muy difícil volver a apreciarla en blanco y negro con todo el trabajo que hizo el Cote en color. Ahora, una de las cosas que se tomó como decisión dentro del relato, que era esta idea de desarrollar la idea de los flashbacks, fue cómo establecerlo para poder entender la relación de la batalla con los flashbacks y las cosas que de alguna manera Lautaro fue aprendiendo de Pedro de Valdivia. Y dentro de las decisiones de guión usamos la idea de que Pedro de Valdivia le comienza a enseñar a Lautaro, viendo el interés que tiene por la cultura hispánica, una de las cosas que le enseña es a jugar ajedrez. Juego de ajedrez que no solamente nos sirvió como un elemento para poder entrar y entender cómo desarrollar una estrategia de batalla y por qué son importantes cada uno de los elementos de la batalla, así como lo es para el juego, las torres, los caballos, los peones,
El tablero también se nos hizo útil y que fue una propuesta que comenzó a hacerla Claudio a partir de lo que estamos haciendo. Todos los flashbacks de la historia están enmarcados en negro. Todos los momentos de los recuerdos de Lautaro tienen ese marco negro y además tienen este pequeño tono sepia para poder separarlo. Pero cuando entramos a las etapas del presente dentro del relato, no tienen ese enmarcado negro, sino que está como el enmarcado en blanco, y como va y vuelve la historia sucesivamente de presente a pasado, de presente a pasado, se ve de alguna manera si desmembráramos el libro, que no recomiendo que lo hagan recién comprado, después más adelante a lo mejor sí, se van a dar cuenta que hay una pequeña tabla de ajedrez armada con eso. No una tabla de ajedrez perfecta, pero sí está dentro de esa lógica. Entonces, acá tenemos páginas contrapuestas donde está el pasado y que poco a poco movemos al presente y se vuelve al marco blanco de las páginas. Otro de los sucesos importantes que se nos solicitó en algún momento con SM, cuando teníamos el cómic terminado, fue la posibilidad de cómo podíamos incluir personajes femeninos dentro de esta historia. Y le decía, o sea, la primera conversación que tuvimos, pero estamos en una batalla, puede que hayan enfermeras o asistentes, pero cómo lograr dotar de un personaje femenino potente a la historia. Mientras estamos conversando, rápidamente emerge la idea de incluir a Inés de Suárez, pareja o concubina, como se le decía en esa época, de Pedro de Valdivia, quien estaba casado, pero su mujer estaba en España. Y que muchos de los problemas que tuvo Valdivia con sus congéneres fue en pos de tener esta relación de pareja. Entonces, mucho de lo que, si bien habíamos adoptado algunas cosas importantes que Valdivia le había enseñado a Lautaro, aproveché esa situación de el incluir a Inés de Suárez no solamente como la pareja de Pedro Valdivia, sino que también como una especie de madre y maestra en otros aspectos para Lautaro. Es la que le enseña a leer y escribir, es la que le enseña también a manejar el respeto, es la que también le enseña a controlar la ira y de alguna manera los impulsos de la traición. Mucho de lo que se hizo con Lautaro y lo que buscamos desarrollar con la historia era construir una historia sobre todo pasional. Después de todo estábamos en una batalla, entonces la pasión está exacerbada ahí, y la idea era poder transmitirla no solamente a la batalla, sino que también verla desde los otros caminos que eran principalmente los flashbacks, donde veíamos el ímpetu de Lautaro por querer aprender, las pasiones que despertaba en Valdivia de ver a este indígena, entre comillas, ignorante para él, pero que le despertaba mayor devoción que sus propios congéneres, las pasiones de la vida entre Valdivia y Inés de Suárez, las cosas que iba aprendiendo Lautaro con ella también, y el cómo sobrellevar también las avalanchas de las pasiones, que a veces pueden ser muy positivas, pero también pueden ser negativas. Y de alguna manera lo que buscamos nosotros contando con la historia, y que finalmente dentro de las decisiones que se tomaron como dentro del trabajo del guión, que dramáticamente era mucho más entretenido para el lector ver esta idea de que Lautaro se siente muy apegado a Valdivia y que de alguna manera puede que le cueste mucho poder separarse de esa nueva vida que está teniendo en pos de la que tenía. Y entonces buscamos esta idea de que Lautaro es parte todavía del ejército español, pero claramente hay una conjura detrás que se va revelando durante la historia, pero lo usamos como una especie de estratagema para ver si el personaje, para los que no conocen de alguna manera la historia, si es que logra o no logra traicionar a Valdivia hacia el cierre. Traición que se siente desde los dos lados. Una, el ser para lo que estaba hecho como Weichafe, o esta traición hacia este personaje paternal que de alguna manera configura la personalidad de Valdivia.
Y todo eso enmarcado dentro solamente de la batalla de Tucapel. Lo que viene después no lo hicimos. Vamos a ver cómo nos va con el libro, si es que nos da para una segunda oportunidad, hacer como una secuela o algo. Pero en realidad, como lo concentramos también en eso, en esa relación filial, paternal, de conquistador a paje, de subyugado al gobernador poderoso, funcionaba muy bien la historia construida dentro de ese marco solamente. Entonces, y la historia cierra justamente en el momento que se hace el juicio a Pedro Valdivia. Y eso de alguna manera, todo lo que tenemos desarrollado con Lautaro. Y los espectaculares dibujos, lo que más buscamos hacer con la historia, fuera que los dibujos de Claudio resaltaran en la página. Incluso cambiamos hasta el formato tradicional, que es un formato vertical que tiene la mayoría de los libros. Lo hicimos medianamente horizontal, casi cuadrado, muy parecido a los libros álbum infantiles en cuanto a su dimensión, y hace que el dibujo gane mucho más y se vea mucho más espectacular que en un ámbito más normal dentro de lo que se publica como una historieta. Y la otra historieta que también me tocó ser guionista, acá con un partner, sí, que fue Brian Wallis, y dibujada por Mauricio Minares y con el apoyo de Carlos Badilla, pero en realidad es una historia que comienza en las Caleuche Comics, que salían publicadas en el año 2005, más o menos, 2006, por todo Chile, en todos los kioscos, y que nosotros veníamos buscando, como todos los fanáticos del cómic, que alguna vez pensamos cómo lograr cómo hacer nuestro propio superhéroe nacional. Y se nos ocurrió El Brujo. Aquí tenemos al chiquillo. Román Farías es un estudiante universitario de esta casa de estudio. No sabemos qué estudia, pero estudia acá. Básicamente arranca con una idea de un personaje que desconoce, que tiene todo un pasado vinculado con la brujería chilota, y que de alguna manera tiene unos seres que los protegen, como Jimbunche, Voladora, y vamos desarrollando toda una historia como semi de leyenda mitológica, usando los mismos códigos que de alguna manera comenzaron con los primeros superhéroes, que son representaciones nuevas de viejos dioses. Acá lo que nosotros hicimos fue tomar leyendas locales y convertirlas, o tratar de convertirlas de alguna manera en villanos, supervillanos, superhéroes y todo. Entonces, claro que cuando lo hicimos, lo primero que surgió como duda fue como Chile tendrá la capacidad de tener un superhéroe efectivamente real, alguien que uno pudiese decir, sí, ese buen que yo veo en la tele es un superhéroe, o es un chanta que dice ser superhéroe. Así como los futbolistas que dicen que juegan a la pelota pero no juegan a la pelota. O como la mayoría de los agentes de la farándula que está en la tele que dice que hace cosas pero no hace nada. Entonces, con esa idea mezclamos estos dos mundos y cuando nosotros estábamos creando el personaje, el futbolista que estaba en boga en ese tiempo, porque salía más en la tele por los escándalos de farándula que por lo que jugaba en la tele, que era Pinilla. Pinilla se la pasaba lesionado, pero los carretes salían todos los días en todos los programas de farándula, entonces nosotros pensamos que podíamos hacer un superhéroe con esas características, pensando que es un superhéroe, pero que en realidad prefiere estar en el Festival de Viña, prefiere ir a las discotecas, hacer promociones, BTL y un montón de cosas más, en lugar de salvar el mundo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, en el Festival de Viña. Entonces, incluso pelea con el monstruo de Viña. Hasta demandamos a la Pepsi por el monstruo de Viña, que fue otra historia. Aquí está. Entonces, la idea siempre era jugar de alguna manera con la comedia, jugar con la idiosincrasia chilena. Todo el mundo que lo lee está hecho para reírse, no tiene ninguna seriedad por ninguna parte, es una joda todo el rato. Tiene un humor muy boomer, sobre todo, es de nuestras generaciones de los 30 y tantos para arriba. Que lo más probable es que si tuviéramos que publicarlo ahora tendríamos que pedir muchas disculpas,
por lo sexista y un montón de cosas más, y por burlarnos de gente que no deberíamos burlarnos. Pero se entiende que de alguna manera lo que estamos haciendo es una comedia negra en cierta medida, usando los códigos del superhéroe que igual los sigue teniendo, no los pierde. Acá, por ejemplo, lo tenemos luchando contra un monstruo que lo lanza a la Petrox y destruye toda la ENAP de paso. Pero como el monstruo era un monstruo gigante y se calcinó y se coció su comida y regalaron la carne después cocida a la gente y todo el cuento. Eso, puras locuras absurdas dentro de la historia. También pelea contra una cofradía de carniceros y doctores cardiólogos, porque se ponen de acuerdo para que la gente le dé pares cardíacos para mantener el negocio. Y así sucesivamente con las historias que vamos contando de este superhéroe, que nosotros también nos aprovechamos de usar elementos que son de la cultura pop. Por ejemplo, acá con He-Man aparecen referencias a Superman, a Batman, a programas de televisión de los 80, sobre todo los Thundercats, entre otras cosas. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros con el brujo era poder jugar, reírnos un rato con los personajes. Sobre todo, por lo menos para mí, era importante establecer un personaje que fuese de Concepción para el mundo. En Santiago ya tenían a Diablo y otros personajes más que son todos de allá, los superhéroes locales. Y este es el único, y creo que Capitán Chile, que es de Valparaíso, y son los únicos como superhéroes chilenos, creados por chilenos, que son de regiones. Y lo que nosotros hicimos ahora con la edición fue tomar todo lo que se editó en distintas revistas. Como eran revistas de antología, cada historia salía por separado en cada una de estas revistas. Entonces, el lograr compilar todas las historias es como casi jugar como al rompecabezas que uno nunca termina, como coleccionar las láminas. Y lo que hicimos fue recopilar todo el material, lo colocamos en el libro y además contamos las historias de cosas locas que nos ocurrieron, como la demanda con la Pepsi, la casi serie de televisión que hacemos con la serie. Casi hacemos una serie de animación, pero no lo logramos porque el piloto quedó muy feo. Ahí está el piloto para que lo puedan ver. Hay un QR en el cual pueden entrar con el libro y revisarlo. Que lo hicimos con la gente que hizo Pulento, entonces ya se imaginan más o menos como el estilo de animación que tiene esta cosa, de la cual nos sentimos absolutamente estafados y orgullosos al mismo tiempo. Y bueno, acá aparte de esos elementos que narramos y contamos un poco con el cómic. El libro también, para seguir como con la idea de ser concepto comedia un tanto hiriente, es el mismo superhéroe quien escribe su propio libro. Entonces él cuenta cómo fueron ocurriendo cada una de las cosas que se van narrando junto con la historia. Dentro de las como anécdotas raras que teníamos para ese tiempo estaba el Nachito Larraín, por ejemplo, era la voz que íbamos a usar para el brujo. Estaba Ramón Farías, que era un gran actor de los 80, que después se volvió diputado, alcalde, y también actuaba en la serie como con su voz. Y ahí está el QR como para que puedan revisarlo después y todo. Entonces nosotros básicamente con el libro buscamos un libro sobre todo para entretener, para reírse, muy influenciado por libros de cómic norteamericano de los años 90, como La Liga de la Justicia, Deadpool, sobre todo porque el personaje tiene este carisma y esta noción de que sabe que es un personaje de cómic y lo demuestra cada vez que puede, y sabe que las cosas ocurren cierta cantidad de páginas atrás, y juega con todo ese mecanismo que puede ser un poco abrumante de repente, pero sobre todo lo que está lleno de chistes y tallas, y nos burlamos de nosotros mismos como autores dentro de la obra de El Brujo. Y cerrando, bueno, esta es la edición final que tenemos, dibujada por el gran Amancay Nahuelpan, dibujante chileno, radicado en Temuco, y que actualmente está dibujando Batman, está dibujando la Liga de la Justicia, y nos dimos el lujo de que nos hiciera nuestra portada para el libro del Brujo en edición tapadura.
Y bueno, y eso básicamente dentro de la presentación de las cosas que tenemos editadas y que nos podemos encontrar en el stand de la Cooperativa de Narrativa Gráfica. Ya voy a estar yo, voy a estar firmando los libros, están los 2 libros, más Anatema y otras cosas más que son propias de la cooperativa. Y nada, agradecer la presencia que hayan llegado y si tienen alguna duda, consulta, pregunta, bienvenido, podemos conversar. Muchas gracias. Aquí tenemos micrófono disponible para cualquier comentario. Nada. Ya. Bueno, nuevamente darle las gracias por acercarse a escuchar y nada, si quieren ver los libros, como les digo, están en el stand de la Cooperativa Narrativa Gráfica y lo pueden revisar, ojear y si lo quieren comprar se lo pueden llevar firmado el día de hoy. Así que eso. Gracias. Despidamos con un aplauso a Francisco Inostroza, que nos ha venido a presentar los cómics El Brujo y Lautaro, El Ascenso. Muchas gracias por su presencia.